Buenas tardes a todos, bienvenidos a los webinars de Procetradi. Esperamos que se encuentren muy bien y agradecemos su participación el día de hoy. Empezamos con la segunda semana de seminarios internacionales, ya que nos acompañarán nuestros partners para compartir con ustedes soluciones tecnológicas para la industria eléctrica y minera. Hoy iniciamos con Baur, nuestro partner de Austria, líder en fabricación de equipos de prueba. El tema que presentaremos es gestión efectiva para la toma de decisiones de tus cables eléctricos a cargo del ingeniero Alonso Butrón. Alonso Butrón es ingeniero electricista con más de 7 años de experiencia en equipos de localización y diagnóstico de cables. Cuenta con formación especializada realizada con la empresa Baur y actualmente es gerente para Latinoamérica para esta compañía. Finalmente, antes de empezar, recordarles algunos detalles importantes para tener una presentación fluida. Por favor, todos los participantes asegurarse de que su micrófono esté silenciado, así como sus cámaras, para que no interfieran ruidos externos. Si surge alguna pregunta, la pueden hacer en el chat y al final de la presentación el expositor las va a responder. Muchas gracias por la atención y bienvenido, Alonso. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco del tema de diagnóstico y específicamente sobre software de gestión vamos a empezar un poco con teoría, básicamente, lo que son las pruebas en cables rápidamente para que ustedes tengan una idea qué es lo que hay. Y de ahí entrar un poquito más en esta herramienta que les va a permitir hacer una buena toma de decisiones respecto al mantenimiento específicamente en cables, ¿no? Bueno, primero quería empezar con saber si ustedes tienen claro la importancia del cable en un sistema eléctrico, ¿no? Si nos ponemos a pensar en las diferentes partes del sistema eléctrico, tanto en generación, en distribución, en transmisión, siempre tenemos cables, ¿no? Y realmente nos preocupamos en hacerles las pruebas adecuadas o para saber su estado o de repente, de acuerdo a ese estado, poder planear un mantenimiento de acuerdo a realmente al estado del cable. Bueno, muchas de las empresas no tienen dentro de su plan de mantenimiento el tema de prueba de cables, ¿no? Y tanto transformadores como generadores como interruptores tienen una serie de pruebas que hay que hacer para saber los estados, cómo se encuentran y saber su real condición. Los cables también deberían ser probados tanto como con tangente delta o como con descarga parcial. Entonces es muy importante que ustedes tengan en consideración que el cable es un activo igual de importante que un transformador, que un interruptor, y por ende tiene que ser probado de la forma más adecuada. Vemos que actualmente existen normas tanto de la IEEE y de la IEC, que es muy común aquí en el país, normas alemanas, de comités técnicos que respaldan este tipo de tecnologías de diagnóstico a cables después de hacer la instalación de un cable, ¿no? Poniéndole su accesorio o después de haber realizado un empalme o una mufa. Entonces, es muy importante el tema de la normativa. Son pruebas ya normadas, son recomendadas por estas normas internacionales y deberíamos seguirlas, ¿no? Dentro de esta normativa también tenemos que tener presente que al momento de buscar soluciones de diagnóstico, tiene que ver mucho el tema del know-how que puede ofrecer alguna empresa. Como en este caso nosotros somos una empresa con más de 70 años en el mercado ofreciendo soluciones para prueba de materiales eléctricos, aceites, aislamientos, y tenemos ya más de 25 años fabricando la tecnología BLF. Si bien es cierto, esta normativa tiene varios años, a partir de hace 4 años se está pidiendo cada vez más este tipo de pruebas en los cables, ¿no? Pero nosotros tenemos ya mucha historia y mucho tiempo fabricando estos equipos, tanto así que tenemos equipos de tangente delta, de descargas parciales, y ahora tenemos una herramienta de gestión de activos para cables que se llama Statix. Como base siempre del mantenimiento en cables, nosotros consideramos que ustedes deben de
tener equipos que sean fáciles de usar, que sean precisos, especialmente precisión, resolución en los valores que les puedan dar los equipos. Como nosotros mencionamos aquí, tenemos nuestra base, son nuestros equipos de diagnóstico, tangente delta, descargas parciales, que a su vez estos equipos tienen un software de almacenamiento, de gestión de información que ustedes les van a permitir saber en qué condición están los cables, tanto como de tangente delta como de descargas parciales. Pero, ¿qué más faltaba respecto a eso? ¿A qué punto más se puede llegar con el tema del manejo de información? A partir de 2019, el año pasado, se lanza en el G-Cable esta herramienta, Statex, que es un software para estimación de vida útil de cables a partir de mediciones de factor de potencia o tangente delta con nuestros equipos, ¿no? Especialmente con la tecnología BLF. Entonces, como ustedes ya saben, el BLF es una prueba de pasa o no pasa, una prueba a baja frecuencia. Es una prueba que se caracteriza principalmente, el primer requerimiento es siempre hacer una prueba de pasó o no pasó, y el resultado no es determinante para saber la real condición de un cable. A raíz de eso, nosotros, y la normativa también recomienda realizar pruebas de diagnóstico, tangente delta y descargas parciales. La tangente delta principalmente para saber el estado integral del aislamiento del cable, es decir, el cable propio con su aislamiento, las terminaciones y los empalmes si los hubiesen, ¿no? Y esta tangente delta definitivamente nos va a dar cierta información, ¿no? Esta información está establecida en la normativa, especialmente en la IEEE, de acuerdo al material de aislamiento de sus cables, ustedes van a poder tener parámetros de los cuales les puede dar una idea de cómo están los cables, ¿no? Y otra función principal de esta tecnología del tangente delta es que le va a permitir a ustedes evaluar las tendencias de las pérdidas que existen en el aislamiento en diferentes condiciones, ¿no? En diferentes condiciones, llamemos tiempo y voltaje. El complemento de esta tecnología de tangente delta, que va a la par como parte del diagnóstico de un cable, definitivamente es la descarga parcial. La descarga parcial, ¿qué es lo que hace, no? Les va a ayudar a ustedes a identificar fuentes puntuales de eventos de actividad de descarga parcial. Entonces, con esta tecnología ustedes principalmente van a encontrar problemas realizados al momento de hacer el montaje de las terminaciones o de los empalmes. En la actualidad es muy difícil poder encontrar actividad de descarga parcial en el mismo conductor, ya que en las fábricas en los últimos 15, 20 años se han implementado hasta más, se han implementado sistemas de prueba, es decir, que todos los cables que salen son probados bajo una normativa y tienen normas muy exigentes en el tema de descargas parciales. Pero, ¿dónde viene la principal fuente de problemas de actividad de descarga parcial? Definitivamente en la instalación de los accesorios, ¿no? En las terminaciones y en los empalmes. Esta tecnología, a su vez, nos va a permitir encontrar la ubicación exacta de la actividad de descarga parcial, saber cuánta cantidad de actividad de descarga parcial tenemos, identificar ciertos parámetros, por ejemplo, el valor de tensión a la cual aparece la actividad de descarga parcial o la cual desaparece, y nos va a permitir también identificar los patrones de resolución por fase, que nos va a permitir a su vez saber qué tipo de descarga parcial tenemos, descargas parciales internas, descargas parciales superficiales. Entonces, estas dos tecnologías van a ser nuestra base del diagnóstico de cables. Ahora, como hemos dicho, la tangente delta nos da un diagnóstico integral del cable en su conjunto, cable, el aislamiento propio del cable, los accesorios y los empalmes. Entonces, los que han hecho pruebas ya de tangente delta saben que mientras mayor cantidad de pérdidas o ingresos de aguas o humedad o envejecimiento propio de envejecimiento eléctrico o químico, hacen que el valor de tangente delta sea un parámetro muy importante para saber la condición del cable, ¿no? ¿Qué nos va a permitir los valores de tangente delta? Definitivamente, como les había dicho, es ver en función de tiempo y de diferentes escalones de tensión si los cables están envejecidos de una forma leve, como vemos ahí en la gráfica, envejecidos de una forma moderada
o si es que el cable tiene un riesgo de falla, ¿no? Entonces, la tangente delta sirve para eso, para clasificar a los cables de acuerdo al aislamiento, ¿no? A la condición del aislamiento. Entonces, la medición de tangente delta nos va a permitir ver en escalones de tensión cuáles son estos parámetros de tangente delta. Incluso la normativa menciona ciertos parámetros que nos va a ayudar a nosotros a entender qué tipo de problema podemos tener en el cable, ingreso de humedad, si está envejecido, si de repente hay humedad dentro del cable y se está secando. Vamos a poder ver tendencias. Esto es muy importante como parte del software también. Las tendencias, siempre hay que evaluar tendencias. Y la descarga parcial, como lo habíamos dicho, es un complemento que nos va a permitir identificar problemas en los diferentes partes de todo el mundo del cable, ¿no? Vemos ahí malas instalaciones con el termocontraíble, arena, pelusas o de repente daños en el aislamiento propio. Y lo más importante es ubicar dónde está el problema. Ubicar dónde está el problema, saber cuánto es la cantidad de actividad de descarga parcial y en qué voltaje aparece la actividad de descarga parcial. Toda esta información nos va a ayudar a nosotros a tener una evaluación correcta de cuál es la condición del cable. Pero ¿cuáles son los retos del personal de mantenimiento respecto a las pruebas que se deben hacer a los cables? Definitivamente, la presión por los costos de operación, límites de presupuesto, capacidad de personal. Las empresas cada vez tienen menos personal. La transición energética, ¿no? Cada vez más estamos con nuevos escenarios de carga, suministros de carga descentralizados, hogares inteligentes, y también hay algo muy importante que cada vez más se tiene que asegurar la calidad del suministro, ¿no? Y a su vez, especialmente en ciudades, como el caso de Lima, las redes cada vez son más complejas y cada vez cada vez son más antiguas. Cada vez más vemos, por ejemplo, cables de diferentes materiales, aluminio, cobre, diferentes secciones, cables en aceite. Entonces, esto no ayuda definitivamente a tener o saber el estado de la condición del cable. Definitivamente consideramos que nuestras redes subterráneas son los pilares de esta transición energética y lo que debemos hacer o tener como objetivo, ¿cuál es el objetivo de esto? Es optimizar la vida útil de todos y cada uno de nuestros cables. ¿Y cómo lo podemos hacer? La única herramienta que nos queda es hacer diagnóstico, tal cual lo hacemos con transformadores, con los interruptores o con los generadores. Entonces, es muy importante que ustedes establezcan como base el diagnóstico de cables y sepan normalmente qué tipo de problemas les ha sucedido. Por ejemplo, si tienen problemas con las terminaciones o si tienen problemas con ingreso de humedad o si tienen problemas de corrosión. Entonces, dependiendo de esto, ustedes tienen que optar por diferentes tecnologías, ¿no? Nosotros recomendamos estas dos tecnologías porque son el pilar definitivamente del diagnóstico, un diagnóstico correcto, pero llamamos un diagnóstico local, por ejemplo, al uso de herramientas de descargas parciales. ¿Qué obtenemos con estas herramientas? Principalmente, como habíamos dicho, determinar si los accesorios han sido instalados de una forma adecuada, si es que se han respetado los lineamientos al momento de hacer el montaje, y encontrar principalmente fallas puntuales, ¿no? Este tipo de diagnóstico lo van a poder hacer a un corto plazo, lo pueden implementar al momento de hacer, por ejemplo, un comisionamiento o de repente si se quiere empezar una obra, el área de proyectos desea implementar este tipo de labores como parte de pruebas y es definitivamente una solución para corroborar el estado de los accesorios principalmente, ¿no? Ahora, si queremos analizar de una forma ya más integral, de ver la condición de todo el aislamiento en conjunto, ver el tema de humedad en los cables, el envejecimiento, cómo es que se está envejeciendo todas las redes de nuestra área de mantenimiento, definitivamente el diagnóstico mediante tangente delta nos va a dar esa opción. Este plan de mantenimiento definitivamente toma mayor tiempo
pero es mucho más detallado. Ustedes van a poder ver cómo es que se está envejeciendo el aislamiento de los cables y les va a ayudar definitivamente a hacer una toma de decisiones. Estos dos mantenimientos basados tanto en descargas parciales como en tangente delta se van a complementar y nos van a ayudar a nosotros a tener la verdadera información de cómo está el cable. Actualmente, muchas empresas, ¿cuál es el planteamiento clásico de gestión de activos o cómo están haciendo su mantenimiento? Normalmente hacen el cambio de sus cables en función a la cantidad de años que tiene. Es un planteamiento definitivamente sencillo. Ustedes pueden basarse bajo un histórico, eh, pero definitivamente tiene ciertas desventajas. Es muy costoso, ¿no? Sustituir cables cuesta mucho dinero dependiendo de la longitud, dependiendo de si es un cable especial. Puedes sustituir cables que de repente están en buen estado aún. Incluso puedes tener un cable nuevo con muchas fallas y que te está haciendo un dolor de cabeza, pero por tener un planteamiento así, lo tienes todavía en servicio. Entonces, esta clase de mantenimientos, la verdad que cada vez más se están dejando de lado y lo que se está implementando es hacer un mantenimiento ya no basado en el tiempo, sino basado en la condición. Entonces, ahí es donde salen los equipos portátiles de prueba, ¿no? Los equipos VLF, los equipos que tienen ondas amortiguadas, que también nos ayudan a saber la condición del cable. Entonces, definitivamente, este mantenimiento basado en la condición tiene muchas ventajas, ¿no? Podemos hacer una evaluación de si los cables están bien, si están envejecidos de una forma adecuada o si es que están en riesgo de operación. Ustedes pueden tener la capacidad de sustituir cierto tipo de componentes en el cable. Puede ser que una terminación esté mala o un empalme esté mala o le esté ingresando humedad a un empalme. Y esto a su vez va a traer beneficios para la empresa, ¿no? Ahorro de costos porque van a prevenir las fallas, van a poder extender la vida útil de los cables antiguos porque saben realmente cuál es la condición de los cables. Pero siempre existe una duda. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de mantenimiento o de gestión de activos bajo condición? En este caso, no tenemos información sobre cuál es la vida útil residual del cable. ¿Cuánto de vida útil más tiene ese cable o cuánto más puede dar ese cable? Entonces, nosotros ahí podemos hacer 3 consultas. Entonces, nos hacemos 3 consultas y imaginémonos si podemos saber cuándo va a fallar un cable. O imagínense poder ver el estado general de todas las redes subterráneas en un solo vistazo, en una sola pantalla. O imaginémonos poder minimizar los costos de inversión con medidas específicas y al mismo tiempo garantizar la máxima seguridad de suministro. ¿De dónde sale Statex? Statex sale de la colaboración con un partner en Corea. La empresa es KEPCO, es una empresa de distribución. Ellos tuvieron una motivación inicial, que era encontrar una herramienta para estimar la vida útil residual de los tendidos por los distintos que estuvieron teniendo. KEPCO, que es Korean Electric Power Corporation, deciden investigar en el tema de diagnóstico de cables y definen sus objetivos antes de implementar una labor de este tipo. ¿Cuál es el primer objetivo? Es minimizar la inversión aprovechando las instalaciones y los componentes hasta el final de su vida útil, es decir, monitorear los activos, en este caso los cables. ¿Cuál sería el procedimiento? Es desarrollar un método de estimación de vida útil residual de los tendidos de cables en base al diagnóstico y a una filosofía que ellos eligieron. Y en este caso fue nosotros. Entonces le voy a contar un poco de cómo es que nace esta tecnología, nace este software de estimación de vida útil. KEPCO, al ser una empresa de distribución, tiene también un instituto de investigación que es el KEPRI, donde empezó a investigar todos los tipos de aislamiento de los cables en diferentes etapas, de vida, ¿no? de duración. Y también empezó a investigar acerca de las tecnologías, el VLF con tangente delta, las descargas parciales, y empezaron a
optar diferentes, diferentes tecnologías, ellos empezaron con un método IRC, y de ahí vieron que no dio mucho resultado y cambió a la metodología del BLF, el BLF con onda sinusoidal. Y en el 2011 adquieren 10 sistemas de nosotros y empiezan a hacer una campaña de mediciones en todas las redes de media tensión. En el 2014 empiezan a adquirir otros 7 sistemas más de nosotros y sigue la campaña de hacer una colecta de información de todas las redes de media tensión. ¿Y cómo se puede evaluar toda esa información que ellos empezaron a recolectar? En el 2011 ya empezaron a obtener ciertos lineamientos respecto a la normativa de la IEEE 400 del 2012, donde ya hablaba del tangente delta, el delta del tangente delta, y empezaron a establecer ciertos criterios de evaluación de diagnóstico de acuerdo a estas tablas y a la información que ellos empezaron a recolectar. En el 2012 al 2014 ya sale la normativa de la IEEE 400.2 de 2013 y ahí se implementa otro parámetro de desviación estándar de los valores de tangente delta. Y también empezaron a considerar el TD-SKID, que es la variación del valor de tangente delta en función a pendientes. Entonces, con todas estas informaciones, estos indicadores, ellos ya empiezan a establecer sus lineamientos para saber cuáles son las acciones que deberían de tomar ante un cable que tenga, por ejemplo, un valor elevado de desviación estándar de tangente delta. Y a partir del 2014 al 2016, ellos ya empezaron a trabajar en este software y empezaron a establecer ciertos criterios con la ayuda de este instituto de investigación, el KEBRI. Empezaron a establecer el inicio, por ejemplo, establecieron un punto muy importante que es el inicio estadístico del envejecimiento de un cable. Ellos empezaron con el cable de aislamiento XLP y establecieron que a partir aproximadamente del año 13 un cable XLP empieza a degradarse. Establecieron también un límite operativo económico, es decir, cuando un cable ya empieza a ser un costo para la empresa o empieza a fallar de una forma constante. Y establecieron también un margen de seguridad para que ese cable no llegue a este límite operativo económico. Entonces, estos 3 parámetros son muy importantes al momento de hacer el software, porque lo vamos a ver más adelante, nos van a ayudar a realizar el cálculo y tener la información de cuál es la vida útil estadística del cable. Como se hizo una base de datos de las mediciones de tangente delta, KEPCO creó un algoritmo con más de 30.000 tendidos, es decir, 90.000 mediciones de cables, que ayudan a utilizar esta información con la información estadística que va a obtener el software, ¿no? Y ya en el 2016 se implementa el Departamento Técnico de Diagnóstico, donde hay una asistencia remota para las unidades de prueba que van a través de toda la ciudad, y ellos tienen una base de datos, un centro de control específicamente para la actividad, saben cuáles son los cables que tienen mayor índice de envejecimiento, cuál es la velocidad de envejecimiento, y pueden programar su mantenimiento de esa forma. Entonces, ¿de dónde viene Statex? Statex viene de lo que es estadística, porque realiza un cálculo matemático, y de la experiencia por el algoritmo que tiene el software, por la información o la base de datos que tiene de esta empresa KEPCO. Como habíamos dicho, esta es una herramienta basada en más de 90.000 mediciones de diagnóstico, donde nos va a permitir saber, por ejemplo, la velocidad de envejecimiento, nos va a poder dar recomendaciones de hacer las mediciones en un tiempo programado, es decir, nos va a decir, tienes que hacer una medición respecto a las mediciones que estás ingresando al software. Tu medición va a ser programada en 2 años, en 4, en 5 años, en 1 año, dependiendo de los valores en los cuales se encuentren.
¿Qué más nos va a permitir esta herramienta? Definitivamente la gestión eficiente de los activos, ¿no? Usted va a poder ver el estado de la red de todos sus cables. Ustedes pudieron ver ahí en esa nube en 3D, cada punto es un cable y lo que hace el software es organizar de acuerdo a estos valores de tangente delta y estos indicadores los va a organizar en diferentes zonas, compararlos con el algoritmo que tiene el software con información de KEPCO y ustedes van a poder saber si ese cable necesita una acción rápida o de repente una programación de un mantenimiento. Y esto les va a ayudar definitivamente a las inversiones, ¿no? Como le dije al comienzo, es realizar un mantenimiento basado en la condición y no en el tiempo. Ahora, viendo un poco de cómo es el software, vemos ahí en el eje Y la condición del cable y en el eje X vemos el periodo de funcionamiento en años del cable, ¿no? Vemos los distintos puntos, estos puntos son la ubicación de los cables, de los diferentes cables en diferentes posiciones, y vemos que siempre el cable eh, va a depender, definitivamente la condición depende de diferentes criterios, ¿no? Del tiempo de vida, de la estructura mecánica eléctrica, de la carga eléctrica también, esfuerzos mecánicos, envejecimiento eléctrico o químico, ingreso de humedad, la calidad del montaje o la instalación. Todos estos agentes ayudan eh, a saber cuál es la condición del cable, ¿no? O afectan la condición del cable. Entonces, no, definitivamente no hay una relación directa entre el periodo de servicio y el envejecimiento. No puede ser un cable nuevo, se hizo una instalación, se un cable nuevo, este cable eh, va a trabajar durante un tiempo muy prolongado sin ningún tipo de falla, ¿no? Entonces, es muy claro eso. Y lo que estableció KEPCO con la ayuda de este instituto es el punto DSP. Este punto DSP es el punto de gradación del aislamiento. Como lo habíamos dicho, ellos empezaron a hacer la investigación principalmente en cables XLP y determinaron que aproximadamente a partir del año 13 hay una degradación del aislamiento, ¿no? Y podemos ver que dentro de los primeros años ocurren fallas prematuras, ¿no? Principalmente causadas por una mala instalación o una mala calidad del cable, una mala calidad de la terminación. Pero esto puede evitarse haciendo una prueba al momento de hacer la puesta en servicio, ¿no? Puede ser una prueba de descargas parciales y una prueba de tangente delta, ¿no? Entonces, vemos ahí la parte amarilla, que es la parte inicial o parte de pruebas de instalación de los cables, que pueden ser, como lo habíamos dicho, evitarse o pueden evitarse con este tipo de pruebas de inicio, ¿no? Ser un punto de partida o una huella inicial de cómo es que está la condición del cable al inicio. De ahí hay que establecer el límite operativo, ¿no? El límite operativo, cuando el cable empieza a ser un costo, cuando empieza a fallar mucho, y de ahí establecer un margen de seguridad. Esto lo hace a través de un análisis estadístico. Eh, Ustedes le van a ingresar la información, por ejemplo, de la cantidad de fallas que tienen sus redes, y de acuerdo a esa información, el software les va a recomendar un punto o con un margen de seguridad. Entonces, lo primero que hace el software es, de acuerdo a las mediciones de tangente delta, calcula el punto R1. Este R1 está aproximadamente ahí en el eje Y en 3.1. Se pone este punto R1 ahí y vemos una línea punteada que es el inicio desde el punto de SP o el punto de gradación. Se hace una prolongación hasta el punto R1 y nos calcula la velocidad de envejecimiento. Esta a su vez se hace otra proyección hasta que llega al punto CP en la parte superior y hace un cálculo de estimación de vida útil, la primera estimación de vida útil en verdad, y nos da que como resultado que ese cable tiene una estimación de vida útil de 50 años aproximadamente. ¿Qué más, ¿qué más nos da el software? El software nos va a programar otra medición. Como los valores de tangente delta en este caso han sido buenos, programa una medición 10 años, da un valor R2, otro índice de envejecimiento R2,
hace otra proyección, calcula otra velocidad de envejecimiento y calcula otra proyección que nos permite extender la vida útil del cable 13.6 años más, es decir, ya no 50 años, sino 63.6 años. Es así como el software va viendo cuál es la estimación de vida útil del cable, ¿no? Nos da la velocidad de envejecimiento, nos da la estimación de vida útil del cable y nos programa cuál es la siguiente medición que se debe hacer. Ahora, ¿qué pasa si el cable falló durante ese tiempo de programación de la prueba? Tenemos que volver a ingresar esa información y hacer otra vez el cálculo para que el software calcule cuál será la nueva estimación de vida útil del cable. Entonces, como resumen, tenemos aquí la vida de un cable, la instalación del tendido en la parte izquierda. Tenemos un cable nuevo, hacemos unas pruebas de recepción siempre, de condicionamiento, de descargas parciales y de tangente delta. Es muy importante, como les habíamos dicho, la resolución de los valores, la precisión de los valores de tangente delta para saber la verdadera condición del cable. Entonces, esta información se evalúa, los valores de tangente delta y descargas parciales, y nos permiten saber si necesita una reparación o encontrar un problema en el tendido. Y esto a su vez nos va a permitir determinar el momento de la medición posterior con el software Statex. Después se establece el punto de SP. Este punto de SP, como hemos dicho, está principalmente diseñado para cables XLP, pero la versatilidad del software nos permite realizar cualquier tipo de envejecimiento en distintos tipos de aislamiento. Llamemos cables EPR, cables en aceite, cables mixtos también. Entonces varía dependiendo de cada condición, de cada cliente, en verdad. Puede ser un cliente de una empresa de distribución o una empresa de generadora o una empresa de energías renovables. Entonces, el software, de ahí, después de establecer la medición R1, hace un cálculo de la vida útil residual estadística con una velocidad de envejecimiento y nos programa un valor R2. Entonces, este R1 y R2, ¿qué es? Una medición de tangente delta principalmente, que la podemos acompañar de descargas parciales. Entonces, hacemos una evaluación, se hace otro cálculo y prolongamos o no la vida útil residual estadística hasta evitar que llegue al punto crítico o punto CP. Entonces, si se dan cuenta, es siempre tener información de cómo está el cable. ¿Para qué? Para tener una planificación de qué mantenimiento le vamos a hacer al cable. Como ejemplo, es muy importante saber que el objetivo de este tipo de herramientas definitivamente es una correcta toma de decisiones. Y KEPCO, al momento de implementar este software, empezaron a hacer cálculos y se dieron cuenta de que las tasas de fallas de cables diagnosticados eran incluso menores a las tasas de fallas de cables nuevos o cables menores de 13 años. Entonces, vieron ahí, por ejemplo, cables nuevos, la tasa de fallas era de 0.32, cables diagnosticados, incluso mayores a 13 años, 0.29, y cables que no estaban diagnosticados era 3.37. ¿Y a qué voy con esto? Es que muchas de las empresas normalmente se invierte mucho dinero en mantenimientos correctivos. Hay mucha inversión en el tema de mantenimientos correctivos, especialmente en cables, pero no apuestan por el tema del diagnóstico porque de repente no saben si hay las herramientas adecuadas, si hay los equipos adecuados que me puedan dar la información adecuada de cómo es que esté el activo. Entonces, el objetivo definitivamente de este tipo de herramientas es esto, es reducir tasas de fallas, es ayudar a hacer una toma de decisiones de reemplazar los componentes, de reemplazar los cables. Y la única forma que podemos lograr esto es haciendo mediciones, es medir los cables una y otra vez hasta que sepamos cuál es la verdadera condición. Y la normativa nos ayuda también, porque la normativa nos da ciertos lineamientos. Ahora, ¿qué versiones podemos encontrar con Statex? Hay principalmente dos versiones, Statex Core y Statex Pro, y una licencia adicional de Statex Pro.
Entonces, ¿en qué consiste cada versión? Status Core o la base tiene una parte, diferentes módulos, importación de datos, es decir, que los equipos de nosotros le van a dar un archivo, diferentes tipos de archivos, y estos archivos van a ayudar a generar una base de datos de los cables, ¿no? Y estos a su vez van a generar, con la información que tienen de los valores de tangente delta, les va a permitir a ustedes ver el análisis de la desviación estándar de tangente delta, los índices de envejecimiento, el T-Skirt, va a poder generar informes, por ejemplo, con toda esta información. Ustedes van a poder ingresar, como les digo, ustedes tienen, si tienen fallas dentro del proceso de diagnóstico de sus cables, ustedes pueden ingresar las fallas que han tenido, y después de hacer una falla, después de tener una falla, tienen que volver a probar ese cable y volver a ingresarlo al software. Y también van a poder evaluar en esta plataforma en 3D la condición de los cables. Ustedes con una evaluación en 3D, ustedes pueden ver en qué condición se encuentran los cables en comparación a la base de datos que tiene KEPCO y el algoritmo que tiene el software. La versión Core solamente les va a permitir a ustedes hacer un manejo de la información. Ya la versión Pro o una versión Pro con una licencia adicional les va a permitir a ustedes el cálculo de la vida útil residual estadística del cable. Les va a permitir que el software les programe una fecha recomendada de ensayo. Y estos a su vez, como hemos dicho que es una herramienta versátil, les va a permitir a ustedes establecer ciertos criterios, por ejemplo, establecer el punto de envejecimiento de acuerdo a la condición real a la cual se encuentran sus cables. Es decir, si bien es cierto que es una empresa que está en Corea, este software puede aplicarse para diferentes ambientes, ¿no? Tiene en consideración también el tema de condiciones ambientales. Entonces, la idea es que se amolde a diferentes situaciones, ¿no? ¿Y cómo lo logra? Nosotros estableciendo ciertos criterios como son el envejecimiento, el punto de gradación de envejecimiento, el punto crítico y ciertos parámetros que nos va a ayudar a calzar el software de acuerdo a su necesidad exacta. Entonces, viendo un poco la parte de la información que les va a dar el software, toda esta información que les botan los equipos, datos de tangente, los datos históricos para hacer la comparación de los valores, van a ser manejados a través de una base de datos que ustedes van a poder ver de una forma algo así como esto de aquí, donde ustedes van a poder ver, por ejemplo, ciertos criterios de evaluación. Van a poder buscar los cables que tienen XLP, los cables que son mixtos, o de repente los cables que tengan una longitud determinada. Diferentes criterios de búsqueda para que ustedes tengan una base de datos ordenada. ¿Qué más les va a permitir ver? Establecer un criterio según el nivel de tensión de cables. La tensión puede llegar hasta hacer un análisis hasta cables de 66 kV. Pueden buscar los cables de diferentes niveles de tensión, diferentes tipos de aislamiento, como lo habíamos dicho, ver cuál es el resultado actual de los valores de tangente delta, cómo es que se encuentra, cuál es la estimación de vida útil, cuándo está programada la siguiente medición. Van a poder ver también toda la información del cable, ¿no? Desde qué subestación hasta qué subestación está, cuál es la longitud del cable. Van a poder ver cuál ha sido el último reporte de pruebas que ingresó el operador o la persona responsable de hacer las mediciones. Entonces, esta base de datos es una base de datos completa. Como les había comentado, el análisis a través de 3D les va a permitir a ustedes gráficamente identificar en qué condición se encuentran los cables, ¿no? Van a poder establecer visualmente cuál es la posición o en qué sector se encuentran los cables en función a los valores de tangente delta. Tanto los ejes X y Y están establecidos según los valores de tangente delta, el delta de tangente delta o el T-Skirt, que son la base de nuestro software. Entonces, visualmente, ustedes pueden identificar qué cables se encuentran en una zona de riesgo y pueden ver cuál es la condición. Por ejemplo, ¿qué otras cosas pueden ver ustedes con el software? Pueden ver tendencias. Es muy importante que al momento de hacer
las evaluaciones de la condición de los cables, vean cuál es la tendencia, porque esta información nos va a ayudar a nosotros, por ejemplo, a identificar si es que ocurre tracking en el cable, o si es que le está ingresando humedad al cable, o si es que tenemos incluso descargas parciales. No necesariamente la tangente delta está relacionada a las descargas parciales, pero nos puede dar un indicio de que podemos tener este tipo de problemas, o podemos tener, por ejemplo, un indicio de que la terminación ya está en una condición, no está en una condición óptima y tenemos que reemplazarla. Entonces las tendencias ayudan muchísimo a saber este tipo de problemas. Por ejemplo, aquí podemos ver las diferentes tendencias en función a los diferentes escalones de tensión. La normativa les recomienda hacer 3 escalones de tensión: 0.5 U sub 0, 1 U sub 0 y 1.5 U sub 0. Entonces vemos las tendencias y podemos comparar las fases. Una parte muy importante del análisis es también comparar con el activo que está funcionando al costado y en las mismas condiciones, ¿no? Entonces es una forma rápida de saber que algo está bien o está mal. Comparar fases también, como les habíamos dicho, no solamente de valor de tangente delta, sino de el T de Skir o la desviación estándar, ¿no? Siempre la comparación ayuda muchísimo a identificar problemas. Después de hacer todo el análisis de la información, podemos generar los reportes. Los reportes son reportes simples. Ustedes pueden resumir el estado de la condición de un circuito de una forma rápida, muy sencillo. Pueden incluso poder incorporar este tipo de gráficas para saber en qué punto están los cables dentro del algoritmo que tiene el software, y sobre todo la información más importante: cuánto es la estimación de vida útil del cable y cuándo debo hacer la siguiente medición, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos una comparación, eh, tenemos ahí una estimación de vida útil y cuándo es la siguiente, eh, la prueba programada, ¿no? Dentro de administración de datos de avería, como les había comentado, ustedes tienen que ingresar toda la información de las fallas que ocurren en los tendidos de sus cables. Tanto tienen que incorporar la información de si el cable es XLP, qué longitud tiene, si es un cable mixto. Y el software hace el cálculo también del índice de envejecimiento, en qué índice de envejecimiento tiene o tuvo, la longitud de cable que tiene cada circuito que falló. Entonces, toda esta información nos va a ayudar a nosotros a establecer, por ejemplo, un punto crítico o un punto de seguridad más real o más cercano a la realidad de cada empresa. Entonces, esta información es muy importante, ¿no? La tasa de fallas que tiene sus circuitos o sus redes ayudan a mejorar los resultados que el software les puede dar. Las mediciones en 3D, ya no solamente comparando entre cables, sino también comparando con el algoritmo que tiene incorporado el software, es decir, que les va a dar una recomendación de acuerdo a la base de datos que ellos tienen, más o menos en qué posición se debe encontrar, de acuerdo al tipo de aislamiento o el tipo de valor que están encontrando de tangente delta. Entonces, esa es la versión core. Como ven, es un manejo de información. Manejo de información principalmente, el cálculo del índice de envejecimiento, el análisis del estado de los cables, reporte de los cables que tienen con falla, generar un informe con toda esa información. Y la versión ya Pro ya les hace el cálculo de la vida útil de la información. Es muy importante porque les va a ser la base principalmente para definir cuáles van a ser las medidas que ustedes van a tomar respecto al mantenimiento de los cables, ¿no? Va a ayudar también al tema de sustitución de los cables cuando sea el momento oportuno o óptimo. Y también es muy importante considerar la fecha del ensayo siguiente, ¿no? A veces muchas consultas es cada cuánto se debe hacer una medición de tangente delta, ¿no? Entonces hay que considerar también que el cable es un activo que está muy expuesto a diferentes agentes
mecánicos, fallas no solamente propias del aislamiento del cable, o fallas humanas en el caso de instalación de los terminales, también está expuesto a diferentes problemas, pero la idea es que si es que ocurre un evento en el cable por un agente externo, ustedes al momento, después de hacer la reparación, vuelvan a hacer la tarea de diagnóstico y vuelvan a ingresar esta información para tener un control de cómo es que está el estado del cable, ¿no? Entonces vemos ahí, por ejemplo, en análisis, toda la información que te da, la estimación de vida útil, cuándo es la siguiente medición, eh, la siguiente inspección, perdón, el índice de envejecimiento, la degradación, el delta de tangente delta, el T-SKIR, y todo basados en la normativa, en el algoritmo que tiene KEPCO y en la base de datos, ¿no? Y la herramienta que debe usar, lo que comentaba, que el software se amolda a cualquier tipo de realidades, ¿no? Hemos dicho diferentes tipos de aislamiento, diferentes condiciones ambientales. La idea es que mientras mayor cantidad de información ustedes le ingresen al software, el software va a ser mucho más efectivo al momento de, por ejemplo, darte una vida útil residual estadística, ¿no? Ustedes pueden seguir los lineamientos que tiene KEPCO, eh, pero definitivamente hay que evaluar, por ejemplo, la tasa de fallas que tienen, las tasas de fallas que tienen actualmente en sus cables, ¿no? Cada cuánto están fallando los cables, ingresarlos al software, y toda esa información nos va a ayudar a nosotros a establecer, por ejemplo, los criterios reales, que de repente no van a variar mucho de las recomendaciones de KEPCO, pero definitivamente van a ayudar a mejorar el tema de acercarse a un valor más próximo o adecuado. Por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo en una red de media tensión de 22 kV. Es un cable que se instaló en el 2012, una longitud de aproximadamente 322 metros y tiene un empalme a 97 metros. Se hizo una medición de tangente delta como parte de las labores de mantenimiento y vemos que los valores de tangente delta están por encima entre 10 hasta 35, en comparación con las otras fases que están en un estado óptimo. Entonces se hace una medición de descargas parciales y vemos que de 97 metros tiene una inflexión negativa, y eso nos da pie que tenemos ingreso de humedad. Entonces se hace una verificación visual, se encuentra el ingreso de agua y se repara, se hace otro empalme, se hace otra medición y vemos ya que los valores ya no están en función de 12 o 35, sino bajaron de 2 a 3.5. Si bien es cierto, aún están con valores altos, pero se ayudó a identificar dónde estaba el problema y evitar que el cable salga de servicio en un mantenimiento no programado. Ahora, ¿cómo es que el software vio este problema? Entonces, el software mandó una alerta, el índice de envejecimiento estaba por encima de lo establecido, 1.231, dio que la estimación de vida útil estaba por debajo de un año, y eso de una alarma. Una alarma, se programó el mantenimiento y después de hacer la reparación, de hacer el cambio de este empalme, se aumentó el índice de envejecimiento y se redujo, perdón, el índice de envejecimiento y se aumentó la estimación de vida útil ya por debajo de 2 años, ¿no? Si bien es cierto, no está a un valor óptimo, pero por lo menos ya está fuera de riesgo y, bueno, igual de alguna forma la próxima inspección va a ser pronto, así que no hay ningún problema, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos definitivamente para implementar todo este tipo de tecnologías? Lo primero que ustedes deben de buscar siempre son tecnologías comprobadas, tecnologías que estén con mucho tiempo en el mercado, que tengan conocimientos sólidos acerca de los beneficios que tiene este tipo de tecnologías. En este caso, el BLF, como lo hemos dicho, es una tecnología que ya está con mucho tiempo en el mercado, tiene mucho conocimiento, una sólida base de información de valores de tangente delta en diferentes tipos de aislamientos, y definitivamente es algo que siempre ayuda, ¿no?,
la confiabilidad de hacer las mediciones. La capacitación, hay que invertir mucho en el recurso humano. Es muy importante que la gente preparada para hacer el diagnóstico. Si bien es cierto, el software te ayuda muchísimo al tema de hacer el análisis e interpretación, es muy importante que la gente se prepare, se capacite en este tema de diagnóstico de cables. Después de ya tener este tipo de tecnología ya incorporada dentro de la empresa, hay que hacer una implementación definitivamente ya de realizar tareas de diagnóstico en el plan de mantenimiento, ¿no?, de la empresa, ¿no? Si bien es cierto, es un trabajo más que se debe hacer, pero definitivamente va a dar sus frutos, ¿no? Que he ahorrado mucho dinero en el tema de ya dejar de invertir correctivos o cortes no programados y invertir un poco más en el diagnóstico. Después de hacer esta implementación de las labores, es evaluar cuál es el estado de nuestros cables, ¿no? De repente hacer un ajuste y ver qué cables tienen mayor prioridad de acuerdo a las condiciones que encontremos y realizar un mantenimiento basado en la condición, no basados en el tiempo. Bueno, como parte de soluciones de nosotros hemos visto una gran solución que hemos mostrado ya, que es el tema de este software. Nosotros también ofrecemos lo que son equipos de pruebas como base de esta filosofía de diagnóstico. Tenemos equipos para cables de 20 kb, para cables de 35, para cables hasta 66 kb de diagnóstico. En el caso de este equipo, el Frida, por ejemplo, es muy bueno para cables mineros, puede ser redes de 10 kb, 15 kb. Tenemos estimación de tenemos un equipo, por ejemplo, de descargas parciales en línea, es decir, que ustedes no tienen que desconectar el cable, sino solamente conectar estas pinzas de alta frecuencia en las bajadas de tierra de los cables y pueden hacer un monitoreo de descargas parciales para localizar el punto exacto de la actividad de descarga parcial a la tensión de servicio. Entonces es una opción también para hacer un mapeo de cómo están nuestros cables en función a los empalmes o las terminaciones. Si ustedes tienen dudas de cómo están los accesorios de los cables y no tienen posibilidad de desconectar, definitivamente esta solución es muy buena. Y también tenemos soluciones para el tema de mantenimiento correctivo, ¿no? Si bien es cierto, nos enfocamos mucho en diagnóstico, pero sabemos también que el cable en algún momento puede fallar y tenemos soluciones tanto para prelocalización de fallas en cables, localización de fallas en cables de forma específica, como es el caso del ProTrack. Tenemos equipos para fallas en cubierta, que es una prueba muy importante al momento de hacer diagnóstico. Les comento un poco esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes hacen una prueba de tangente delta? El software les dice que tienen problemas de humedad o tienen un alto índice de envejecimiento, tienen que programar una acción. Entonces, ustedes van a analizar el cable y pueden hacer una prueba de cubierta. Si la prueba de cubierta les da que tiene falla, puede ser que por una falla en una cubierta que no se hizo al momento de hacer la instalación del cable, empezó a ingresar agua, en algún momento esa agua empezó a ingresar en aislamiento y empezó a degradar, se convirtieron en arborescencias acuosas y el software lo está reconociendo como un problema. Entonces, ese tipo de herramientas, por ejemplo, de equipos de falla de cubierta son complementos también a las herramientas de diagnóstico, ¿no? Porque nos va definitivamente identificar problemas mecánicos en la parte externa del cable, ¿no? Entonces, es una herramienta muy buena. Este es mi contacto, cualquier cosa que necesite, ahí está mi contacto, pueden visitar la página de Baur también, o también contactar a la gente de Procetradi para cualquier cosa. No sé si tienen algunas consultas. Muchas gracias, Alonso. Muy interesante la presentación. Ya te hice llegar algunas preguntas. Vamos a esperar un minuto a que Alonso pueda revisar. Okay. Responderemos en breve.
En la primera consulta hacen mención, el software solo funciona con equipos de prueba con el ingreso de forma manual con otros equipos. No, el equipo genera nuestros equipos generan un archivo fuente y esta información es pasada directamente al software. Solamente le comento esto porque los equipos de Baur, en particular los BLF, tienen una alta precisión y resolución. Probablemente es la mejor resolución del mercado. Entonces nos permite ver cualquier tipo de problema producto de alguna impureza, ingreso de agua, degradación, del aislamiento. Entonces, el motivo por la cual solamente trabaja con equipos de Baur es por eso, por la alta precisión y resolución de nuestras mediciones. Y también porque la base de datos de KEPCO se hizo con equipos de nosotros. La segunda consulta, el parámetro TSKIR que comentaste, ¿cuál es el beneficio de tomarle en cuenta? El parámetro TSKIR es un nuevo parámetro, en verdad, que se ha desarrollado en función, como le digo, a la resolución que tienen nuestros equipos. Ustedes van a poder ver, por ejemplo, las tendencias. O sea, no es lo mismo tener un valor de tangente delta con una desviación estándar que te produzca ciertas pendientes que te pueden dar pie a que ustedes pueden decir este cable está con tracking o este cable tiene ingreso de humedad. Entonces, esa variación de estas pendientes te ayuda a tener mayor información de la condición de los cables. Es un parámetro muy importante porque nos da, como que nos permite leer entre líneas, ¿no? Actualmente en el mercado podemos encontrar equipos con buenas resoluciones, pero al tener una resolución muy buena, por 10 a la menos 6, nos permite ver más allá de lo que los otros podrían ver. El software viene con la compra de los equipos de prueba de tangente delta. No, el software es una herramienta aparte. La herramienta propia de los equipos de diagnóstico de cables, o puede ser un Frida o un Viola, vienen con un generador de reportes. Este generador de reportes les permite crear tendencias, evaluaciones, ustedes pueden seguir los lineamientos, pero el software es una herramienta aparte de este software. El software puede ser empleado para distintos cables, sí, puede ser utilizado para cables EPR, cables en aceite, no hay ningún tipo de problema. Hay que seguir ciertos lineamientos, por ejemplo, el punto de SP, el punto de degradación del cable. Puedes seguir, como te digo, el lineamiento que te da KEPCO o en base a las mediciones que tú tengas de tus redes. La idea es que tú, mientras mayor información tú le ingresas al software con las mediciones que tú tienes, se puede crear, por ejemplo, un valor de SP exacto, que de repente no va a variar, como les decía, mucho a la recomendación de KEPCO, pero podemos acercarnos más a la realidad de cada empresa. El software viene también en modo demo. Sí, podríamos hacer definitivamente una evaluación. La idea es, nosotros tenemos un equipo en Perú, un BLF con tangente delta. Se hace una medición, una cierta cantidad de mediciones, y se hace una corrida en el software y se puede presentar en un reporte para saber cuál es la condición. Por ejemplo, si tiene cables que tiene cierta duda de cómo están o cómo están envejeciendo, si nunca se le ha hecho ningún tipo de prueba, si se puede hacer una demo. ¿Cómo el software me ayuda a la toma de decisiones en los cables? Se establecen niveles de criticidad y ver cómo evoluciona la falla en el tiempo. Sí, recuerda que el software tiene como base las mediciones de tangente delta. Entonces, lo que hace el software es seguir lineamientos de la IEEE, seguir lineamientos de la base de datos que tiene KEPCO, y tú con esa información tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, el último ejemplo que di, que el cable tenía ingreso de agua, ¿no? Entonces, al momento de tener ingreso de agua, tú lo que tienes que hacer es puedes ver en el software, dice, oye, la estimación de vida útil está por debajo de un año, hay que programar un mantenimiento. Entonces, programas un mantenimiento, haces una corroboración física de cómo es que está
el cable y puedes hacer la toma de decisiones del cambio, en este caso del empalme, ¿no? Entonces la idea es esa, que tengas la información, que el software te dé una alarma y que tengas especialmente una una prueba programada para saber cuándo tienes que hacer otra medición. El equipo puede realizar el diagnóstico, puede ver un falso contacto en el cable. Y bueno, hay que definir un falso contacto. Si genera descargas parciales, eh, la prueba de descargas parciales podría identificarla. No sé bien a qué te refieres con falso contacto, pero si es una pequeña descarga dentro del empalme o está produciéndose una actividad de descarga parcial, el software, si bien es cierto, no te lo va a detectar, pero ahí hay que complementarlo con la medición de descargas parciales. Como hemos dicho, estas son dos herramientas que se complementan, las descargas parciales y la tangente delta. Eh, es igual que a un transformador. A un transformador le haces una prueba de factor de potencia, le haces una prueba de análisis de gases, le haces una prueba de pruebas eléctricas. Entonces son ciertas pruebas que le haces a un solo activo. En este caso, el cable también necesita cierto número de pruebas. En este caso, nosotros lo básico que tenemos que hacer es una prueba de tangente delta y descargas parciales. Entonces, la complementación de estas dos tecnologías van a ayudar a que ustedes puedan encontrar problemas, por ejemplo, de actividades descargas parciales en un empalme o si están produciéndose, no sé, tracking de repente en una cabeza de terminal. Las alertas que se generan son enviadas bajo qué medio. Mail, pueden ser direccionados a los correos. Y, sí, sí, sí. El software es una llave, en verdad, no es una nube. No es algo que esté en la nube, es una llave, es un software de aplicación en una máquina sencillo. Eso lo podría corroborar, la verdad no tengo la información respecto a si es que tiene algún sistema de mensajería, pero sí, te podría pasar la información. Mencionaste que la solución Statex también podría aplicar para cables mineros en el caso de contar con subestaciones eléctricas móviles a las que se detectan balas perforadoras. ¿Sería posible determinar el punto de falla de los cables e integrar esta información de manera alerta a un sistema SCADA? Bueno, hay que considerar que los cables mineros o cables de arrastre están siempre expuestos a diferentes, principalmente fallas mecánicas, ¿no? Pues ese es el gran motivo porque las mineras tienen un taller de palas y tienen que estar reparando cada cierto tiempo, en este caso, los cables, ¿no? Sí aplica, o sea, si el cable es aislamiento EPR, se puede hacer un ingreso de esta información. No, todavía no te podría confirmar si se podría conectar a un sistema SCADA. La verdad que no tengo esa información, pero sí, si es un cable minero, es un cable con aislamiento de PR, se le puede hacer pruebas de BLF con tangente delta y te puede dar una idea de cómo está. Si en el cable hay distintos tipos de secciones de distintas antigüedades, y de distintos tipos de empalmes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? De igual forma, eh, la prueba de tangente delta, como lo habíamos dicho, es una prueba integral. En la prueba de tangente delta no le va a importar si el cable es de aceite, si es de XLP. Lo que va a hacer el cable es ver solamente el tema de corrientes, producto que se producen con las pérdidas que se producen en el aislamiento y te van a dar un valor de tangente delta. Ya es muy importante que tú tengas esa información definitivamente para ver en qué valores de tangente delta van a estar. La idea es que tú en el software le pongas esa información. Mientras más información le des al software del cable, en el caso de los empalmes también, es muy importante el momento de hacer diagnóstico, incluso hacer localización, es saber la información del cable, cuántos empalmes tiene, qué tipo de qué tipo de secciones tiene también, si es XLP en aceite, es muy importante eso, pero sí se puede hacer,
sí se puede hacer. Y principalmente es tener esa información correcta y de repente si tienes mayor cantidad de cable XLP, vas a considerar el cable como XLP. De repente solamente tienes un tramo pequeño de PILC o de papel inmerso en aceite, puedes considerarlo como XLP. O si tienes mayor cantidad de PILC, puedes considerarlo como si fuera PILC. Entonces, es muy importante saber cómo está tu cable, ¿no? O sea, saber las longitudes aproximadas, ¿no? Pero por lo menos debes saber la cantidad de empalmes. Si no, también hay herramientas que ayudan a saber cuántos empalmes tiene. Dentro del proceso de localización de descargas parciales, al momento de hacer la calibración del sistema, tú puedes hacer una reflectometría y puedes ubicar los empalmes que tiene el cable, si es que no sabes cuántos empalmes tiene tu cable, por ejemplo. Entonces, esa información es muy valiosa al momento de hacer el diagnóstico, porque si sabemos que la actividad de descarga parcial viene de problemas producto de malas instalaciones o malos montajes, y sabemos dónde están los empalmes, más o menos la indicación del equipo te va a decir a 500 metros está la actividad de descarga parcial. ¿Qué tenemos a 500 metros? Un empalme. Entonces lo más probable es que sea el empalme. Entonces sí, es muy importante esa información que le puedas dar al software. Bueno, creo que son todas las consultas. Voy a agradecerles una vez más a la gente de Procetradi por cualquier cosa que necesiten a través de ellos o a través de mi contacto. Y nada, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir la tecnología que ofrece Bauer a las empresas. Y no sé, Andrea, si tienes otra cosa que informar. No, Alonso, muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Queremos agradecer también a todos por su asistencia y sus consultas. Hubieron varias. Queremos comentarles que el día viernes tendremos otro seminario internacional. Nos va a acompañar Flavio Corsi de GW Electric, nuestro partner de Estados Unidos, número 1 en el mercado norteamericano en el suministro de tecnologías para redes de distribución, quien va a presentar el tema cómo garantizar la continuidad de servicio eléctrico en ambientes hostiles el viernes a las 4 p.m. Asimismo, queremos invitarlos a registrarse en un webinar muy interesante y oportuno dada la coyuntura que estamos presentando el día de mañana jueves a las 7 p.m. con la organización de la revista Energiminas, que se titula Gestión de la crisis de consumo eléctrico a través de tecnología de medición inteligente AMI, el caso de CEPEM, que es el Consorcio Energético Punta Cana Macao. El link de registro está en nuestro LinkedIn, ahí pueden acceder. Y bueno, no se olviden de seguirnos ahí para que estén enterados de las novedades. Y finalmente, si desean acceder a nuestros webinars, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube y ahí los estaremos compartiendo. El link lo he colocado en el chat y también pueden encontrarlo en nuestro LinkedIn o buscarnos como Procetradi. Hoy mismo estaré subiendo el webinar del día de hoy para que puedan acceder. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su participación nuevamente. Ha sido un gusto tenerlos por acá. Cuídense mucho y los esperamos en los siguientes webinars. Muchas gracias.